clase. ¿Verdad? Ahora más tarde en la noche yo se las paso. Por el momento, ¿hay alguno que quisiera proponer algún ejemplo o que tenga tal vez alguna pregunta con respecto a este tema, el de fuerzas, que quieran que yo evalúe o repase en esta lección? ¿O busco un ejemplo para hacer y ustedes me van siguiendo? ¿Qué prefieren hacer? ¿Verdad? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento para hacerlo. No, nadie tiene ninguna duda en particular. A- hablar de ejercicios de fricción. Sí, está bien, puedo buscar algún problema de fricción para hacer. Entonces, bueno, voy con plano inclinado. Bueno, tal vez haya... No, el capítulo 5 es el de fuerzas, así que estamos ahora. La semana pasada les había hablado del capítulo 4. Hoy vamos a ver el capítulo 5. ¿Verdad? Porque según la carta del estudiante, este, ¿verdad? Después del momento parabólico, sigue el capítulo de leyes del movimiento, que son del 5.1 al 5.8, ¿verdad? Casi todo el capítulo 5. El capítulo 6 viene hasta después. Ok, entonces tal vez, ¿verdad? Vamos a ver si hay algún problema con fricción o planos inclinados. A lo mejor incluso encontramos algún problema con las dos cosas. Les voy a pasarme al libro. Eh, Esto que está aquí es la versión digital del libro, ¿verdad? Ya ustedes la han visto varias veces, me imagino. Estoy en el capítulo 5. Vamos a ver. Vamos a ver qué problema ponemos. Entonces, aquí atrás hay uno de plano inclinado, pero es un problema de desafío. Tal vez busquemos uno que no sea desafío. Hagamos este, el 27. Es un problema conceptual. Puede ser importante. eh, Puede ser importante ¿verdad? Discutirlo un poco para que ustedes se hagan ideas de cómo es que se resuelve un problema así. Entonces, bueno, busquen el libro si no lo han abierto todavía y pongan el problema 27 del capítulo 5. Dice, considera un camión grande
transportan una pesada carga, como vigas de acero. Un riesgo fuerte para el conductor es que la carga pueda deslizarse hacia adelante y golpear la cabina si el camión para repentinamente durante un accidente o al frenar. Suponga que, por ejemplo, una carga de 10.000 kilogramos va colocada sobre un camión de 20.000 kilogramos moviéndose a 12 metros por segundo. Supongamos que la carga no está atada al camión, pero tiene un coeficiente de fricción de 0,5 con la plataforma del camión. Calcule la distancia mínima de parada para lo cual no se deslizará hacia adelante en relación con el camión. ¿Hay algún dato innecesario para la solución? Se están preguntando si en toda esta información que nos dieron hay algún dato que es irrelevante en la solución del ejercicio, ¿verdad? Entonces, es un problema de fricción, no es un problema de plano inclinado. Después podemos buscar un plano inclinado, pero por ahora quedémonos con este de fricción. Y de hecho es un problema donde es importante destacar, ¿verdad? La diferencia importante que existe entre la fricción cinética y la fricción estática. Entonces, bueno, busquen el problema. Voy a pasar a la pizarra. Un momento. Ya voy. Un momento. Ok, lo voy a hacer aquí mientras tanto. Imagínense que, entonces, según el problema, tenemos el camión, ¿verdad? Entonces, el camión, se puede imaginar uno que es como una caja, ¿verdad? Que tiene ruedas y que se mueve sobre la carretera. Y dentro del camión hay una carga, ¿verdad? Y dicen que son vigas de acero. Bueno, realmente no importa, no es tan importante saber qué es la carga mientras sepamos cuál es su masa y cuál es su coeficiente de fricción, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro del camión hay una carga, ¿verdad? Esa carga se encuentra ahí. Eh, entonces, entre el piso del camión y la parte inferior de la carga hay un coeficiente de fricción, ¿verdad? Porque la carga no está pegada al piso del camión. El problema
nos dice lo siguiente. Supongamos que la carga no está atada al camión, pero tiene un coeficiente de fricción de 0,5 con la plataforma del camión. Ahora, si ustedes se fijan con cuidado, el problema no nos dice exactamente qué tipo de coeficiente de fricción es, ¿verdad? Recordemos que hay dos tipos de coeficientes de fricción. Por un lado, teníamos el coeficiente de fricción cinético, que se escribe así, μk, ¿verdad? Esta letra que aparece aquí, la letra μ, es la misma que usamos para escribir el prefijo micro, ¿verdad? Es una letra griega. Y está también el coeficiente de fricción estático. Ahora, un error bastante común que se suele cometer es suponer que el coeficiente de fricción estático aparece únicamente cuando los cuerpos están en reposo. Eso no es cierto. O sea, pueden haber casos en los que hay movimiento, ¿verdad? Donde hay un cuerpo que se está moviendo, pero aún así el coeficiente que prevalece es el coeficiente de fricción estático. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción estático lo que nos asegura, ¿verdad? Es que no hay un deslizamiento entre dos superficies. Ahora, si ustedes se ven al problema, ¿verdad? En este caso, bueno, digamos que la cabina del chofer se encuentra de este lado, digamos. Ahí está el chofer, ¿verdad? Entonces, idealmente la caja que viaja dentro del camión, ¿verdad? No debería moverse. Eh, ¿Cuál es la fuerza que impide que la caja se mueva incluso cuando el camión se está moviendo sobre la carretera? Bueno, es precisamente la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Cuando el camión, ¿verdad? Acelera bruscamente, ya sea para frenar o ya sea para aumentar su velocidad, entonces la caja deja de estar en un marco de referencia inercial y experimenta una fuerza, ¿verdad? O sea, recuerden que cuando ustedes, ¿verdad? Estaban viendo por primera vez el concepto de marco de referencia inercial y no inercial, uno podía, por ejemplo, imaginarse la fuerza que ustedes experimentan cuando ustedes viajan dentro de un bus y el bus acelera o pega un frenazo, ¿verdad? Uno experimenta una fuerza que siempre va hacia el sentido contrario al cual el vehículo está acelerando. Entonces, si el camión, ¿verdad? En este caso, si el camión está desacelerando, entonces la caja experimenta una fuerza hacia la derecha, ¿verdad? O sea, la caja va a experimentar una fuerza hacia la derecha cuando el camión frena. Y esa fuerza, ¿verdad? La podemos calcular a partir de la aceleración del camión. Entonces, como nosotros estamos suponiendo que lo que queremos es que idealmente la carga no se separe del piso del camión, entonces el coeficiente de fricción que nos están dando tiene que ser necesariamente el de fricción estática. O sea, sabemos que mu s, otra vez, sabemos que mu s es igual a 0,5, ¿verdad? Y recuerden que mu s es una cantidad que no tiene unidades, no tiene dimensión. Se escribe así nada más. Entonces, vamos a ver. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la caja, ¿verdad? Podemos hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre a la caja que viaja dentro del camión. Diagrama de cuerpo libre a la carga, o a las vigas de acero o al objeto que sea que se encuentra dentro del camión, ¿verdad?
Entonces, aquí está el suelo, aquí está la caja. Ok, en primer lugar, los objetos siempre, ¿verdad? Por el simple hecho de existir, se ven sometidos a una fuerza que es que es la de su propio peso, ¿verdad? Y el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces, hay una fuerza que apunta hacia abajo, ¿verdad? Que es el peso. Y el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. En este caso, vean que en el problema nos dan dos masas. Sabemos que la carga tiene una masa de 10.000 kilogramos, mientras que el camión, ¿verdad? El propio camión tiene una masa de 20.000 kilogramos. Pero bueno, esa masa no importa, es la del camión. Entonces, esta masa es igual a 10.000 kilogramos. Y el valor de la gravedad, como ustedes ya saben, ¿verdad? Es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Ok. Ahora, esa caja evidentemente no se va a mover para abajo porque se encuentra el piso del camión debajo de la caja que impide que siga bajando. Entonces, hay una fuerza de contacto que aparece entre la caja y el piso y esa fuerza se llama la fuerza normal. Entonces, aquí identificamos la fuerza normal, ¿verdad? Como la caja es completamente, bueno, como la caja se encuentra completamente horizontal, entonces la fuerza normal apunta hacia arriba. Recuerden, ¿verdad? Que la palabra normal, en este caso para referirnos a la fuerza normal, significa perpendicular. O sea, es una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso es perpendicular a la superficie que existe entre el suelo y la caja. Y por último, encontramos una fuerza de fricción. Entonces, cuando el camión frena, la caja siente un impulso a moverse hacia la derecha. Eso quiere decir que la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. Entonces voy a llamar a esa fuerza Fs. F minúscula para indicar que es la fuerza de fricción y la letra S para indicar que es estática, ¿verdad? O sea, que es fricción estática. Muy bien. Y por supuesto, recordemos que entre la caja y el piso hay un coeficiente, ¿verdad? Mu S, que es de 0,5. Muy bien, entonces ahí tenemos una descripción del problema. Siempre es buena idea, ¿verdad? Aparte de hacer todo esto, que cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacer un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, hay una coordenada que apunta, que es vertical, ¿verdad? El eje Y una coordenada que es horizontal, el eje X, ¿verdad? Esto sería, esto sería el eje Y. Y esto sería el eje X. Entonces, vemos que el peso y la normal se encuentran completamente en el eje Y, mientras que la fuerza de fricción se encuentra en el eje X. Ahora, vamos a lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que cuando tenemos una situación así, lo que hay que hacer es aplicar entonces inmediatamente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton.
¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton lo que dice es que cuando hacemos sumatoria de todas las fuerzas, una sumatoria vectorial, ¿verdad? De todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, esa sumatoria va a ser igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración, tomando la aceleración como una cantidad vectorial. Esta misma ecuación se puede descomponer, valga la redundancia, en sus componentes. Entonces tendríamos sumatoria en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual a la masa por la aceleración en el eje X, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Entonces, si nosotros sabemos, ¿verdad?, cuáles son las fuerzas en el eje X y cuáles son las fuerzas en el eje Y, podemos entonces plantear esta ecuación. Ahora, viendo el dibujo, ¿verdad?, sabemos entonces que hay dos fuerzas en el eje Y. ¿Cuáles son? Son la normal y el peso, ¿verdad? También sabemos que hay una única fuerza en el eje X, que es la fuerza de fricción. Y nada más, ¿verdad? Nosotros sabemos que la caja siente un empujón cuando el camión desacelera, pero esa fuerza realmente no existe. O sea, esa fuerza lo que significa es que el marco de referencia no es inercial. Entonces, la fuerza la aceleración que experimenta el camión se transmite entonces a la caja que está dentro del camión. Ahora, vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a empezar con la ecuación en el eje Y. La ecuación en el eje Y es la más sencilla porque nosotros sabemos que la caja no se va a mover en el eje Y, ¿verdad? Podría eventualmente moverse en el eje X si el camión tenga un frenazo muy fuerte. Pero la caja nunca se va a mover en el eje Y porque estamos suponiendo que la caja no va a brincar, ¿verdad? O sea, no se va a levantar del suelo. Entonces, nosotros planteamos primero la ecuación para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? Bueno, para empezar, teníamos entonces la normal y el peso. La normal apunta hacia arriba y el peso apunta hacia abajo, ¿verdad? Si la normal apunta hacia arriba, entonces la normal se toma como una cantidad positiva, ¿verdad? Por lo general tomamos la convención de que las fuerzas que actúan hacia arriba son positivas y las que actúan hacia abajo son negativas. Entonces, sabemos que el lado izquierdo de esta ecuación, ¿verdad?, se convierte en esto. Se convierte en fuerza normal menos peso igual a lo que está del lado derecho, y lo que está del lado derecho es masa por aceleración en el eje Y. ¿Ok? Ahora, en este caso en particular, nosotros sabemos que la aceleración en el eje Y es cero, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros estamos suponiendo que la caja no se levanta del piso, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo bien. Si la caja no se levanta del piso, entonces tampoco acelera en el piso. Eso quiere decir que la normal menos el peso es igual a cero. Y por lo tanto, la normal es, en este caso, igual al peso. Ahora bien, existen muchos problemas, muchos ejemplos donde ustedes van a encontrar que la fuerza normal es de hecho igual al peso, ¿verdad? Como en este caso en particular.
Pero es importante que ustedes sepan que no siempre es así, ¿verdad? Hay situaciones en las que la normal puede ser diferente. O sea, por ejemplo, un caso típico en el que la fuerza normal no es igual al peso es cuando estamos con un plano inclinado. Porque en ese caso existen o pueden existir, ¿verdad? Otras fuerzas que actúan en el eje Y que pueden afectar la normal, además del propio peso. Sea como sea, es importante siempre cuando hacemos un problema con fricción, calcular la normal, ¿verdad? Tener claro cuál es el valor de la normal. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en X. Entonces, ¿cuáles son la fuerza que actúan en el eje X? Bueno, en el eje X tenemos la fuerza de fricción, nada más, ¿verdad? Y vean que la fuerza de fricción actúa hacia la izquierda. Entonces, aquí tendríamos el lado izquierdo de esta ecuación. El lado izquierdo de esta ecuación vendría a ser entonces menos fricción estática igual a masa por aceleración en X. ¿Ok? Ahora, esto que tenemos aquí es entonces la condición o la ecuación para calcular la fricción estática. Recuerden que en el libro discuten, ¿verdad?, que es posible relacionar la fuerza de fricción con la normal y con el coeficiente de fricción, ¿verdad? Pero la relación que existe entre las dos cantidades no es una ecuación, es más bien una inecuación. La fricción estática es igual o menor a el coeficiente de fricción estático, μs, por la normal, ¿verdad? Ojo, esta relación lo que quiere decir es que la fricción puede ser menor que μs por n, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la caja está, bueno, cuando el camión está en reposo y no acelera, ¿verdad? En ese caso, la fricción es de hecho igual a cero, pero sigue estando ahí. Esta relación nos dice entonces, ¿verdad? Esta inecuación nos dice entonces en qué punto es, o en qué momento es que la caja se separa del suelo. Es cuando la fricción que experimenta alcanza el valor límite, que es μs por la normal, donde μs era 0,5 y la normal era lo que calculamos antes, o sea, el peso de la caja. Entonces, ¿cuándo es que la caja se despeja? Bueno, la caja se va a despegar del suelo justamente cuando esto sea una igualdad. O sea, se va a despegar cuando la fricción alcance su valor máximo, que es μs por la normal, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso es que la caja se despega del suelo. Entonces, queremos encontrar cuándo es que la fuerza de fricción es igual a μs por n, ¿verdad? Entonces, vean de la pizarra anterior, había dicho que la fuerza de fricción era igual al negativo de la masa por la aceleración, ¿verdad? Donde la masa, ¿cuál masa era? Era la masa de la carga, ¿verdad?
Entonces, esto que está del lado izquierdo, es de hecho igual a menos masa por aceleración en el eje X. Igual, entonces, a esto que está del lado derecho, que vendría a ser entonces mu s por la normal. Ahora, ¿qué es la normal? ¿Qué era la normal? Bueno, la normal, como bien indicado aquí atrás, la normal es el peso de la caja, ¿verdad? Entonces yo puedo reemplazar esto. Yo puedo decir que esto es menos masa por aceleración en X igual a mu s por el peso, ¿verdad? Claro, donde esto que está aquí es la normal, ¿verdad? Profe, la normal puede ser negativa. No, la normal no es negativa. La normal siempre apunta en el sentido opuesto. O bueno, digámoslo así, la normal siempre apunta perpendicular a la superficie. La normal no puede ser negativa, ¿verdad? Porque de hecho la normal es un vector, es una fuerza. Recuerden que la magnitud de un vector siempre era positivo. Lo que podría ser es opuesta en dirección a otra cosa. En este caso la normal es opuesta al peso, ¿verdad? Pero vamos a encontrarnos que de hecho la cantidad que nos va a dar negativa va a ser la aceleración. Y tiene sentido porque estamos considerando lo que pasa cuando el camión está frenando, ¿verdad? Cuando un camión frena, significa que su aceleración se vuelve negativa. Esa era así una fórmula para la fuerza de fricción, se usa su magnitud o también su signo menos. Dejémoslo con el signo menos, ¿ok? Vean que ahora cuando ustedes plantean esto, se cancela las masas, ¿verdad? Entonces nos queda que aceleración en X es igual a mu s por gravedad. Si el cubo estuviera pegado a la pared, la normal iría horizontal. Ok, vamos a ver a la pregunta que me hizo Montserrat. Antes de continuar, o sea, si lo que me pregunta Montserrat es, por ejemplo, si yo tengo, digamos, yo tengo la pared y aquí está la caja, ¿verdad? Y vean que estamos suponiendo que la pared, que la caja no está pegada al suelo, ¿verdad? Si eso fuera así, entonces sí, en este caso efectivamente la fuerza normal iría para allá, ¿verdad? Porque en este caso, eh, perpendicular significa horizontal, ¿verdad? Casi siempre perpendicular es vertical, pero en el caso particular de la caja pegada a la pared, perpendicular significa horizontal. ¿Okay? Entonces voy a borrar esto para no confundirlos después. Bien, entonces ya calculamos la aceleración. De hecho, la aceleración tendría que ser igual a menos mu s por gravedad. Y vean que incluso esa cantidad nos queda en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Vean que mu s es una cantidad adimensional y la gravedad es una cantidad que se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración, que es igual a mu s por la gravedad, es entonces igual a 0,5, ¿verdad? 0,0 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Eso, ¿verdad? Ustedes lo pueden calcular. Bueno, la mitad de 9,8 es... Ah, bueno, y el menos, ¿verdad? Es igual a menos 4,9 metros entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa debe ser la aceleración del camión. Vean que incluso nos da negativa, ¿verdad? Para indicar qué es lo que sucede cuando el camión está frenando.
Muy bien. La pregunta no nos dice cuál es la aceleración del camión, ¿verdad? Lo que nos dice es, calcule la distancia mínima de parada para lo cual la carga no se deslizará hacia adelante en relación con el camión. Ok. El dato que acabamos de calcular lo podemos interpretar de una manera diferente. Podemos interpretarlo como que acabamos de calcular la aceleración más grande a la que se puede someter el camión sin que la caja se mueva, ¿verdad? O sea, sin que la caja se resbale. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, muy bien, si el camión se está moviendo con una rapidez inicial de 12 metros por segundo, ¿verdad? Según el problema. Y de un momento a otro frena con una aceleración de menos 4,9 metros por segundo al cuadrado, entonces, ¿cuánta distancia le lleva a frenar? ¿Verdad? O sea, tenemos entonces la aceleración. Tenemos la rapidez inicial, que es 12,0 metros entre segundo al cuadrado. Y por supuesto, si el camión se está deteniendo, pues obviamente también tenemos la rapidez final. La rapidez final es 0, ¿verdad? Porque se detiene. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre el camión? Entonces, realmente lo que estamos haciendo aquí es volviendo a utilizar las ecuaciones que hemos visto antes de movimiento acelerado. ¿Cómo calculamos la distancia si sabemos la aceleración, la rapidez final y la rapidez inicial? Usando esta fórmula, ¿verdad? Distancia es igual a rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Si no lo recuerdan, repásenlo porque es una de las ecuaciones de movimiento acelerado, ¿verdad? Y evaluamos, ¿verdad? Entonces, rapidez final es 0, rapidez inicial es 12 metros entre segundo al cuadrado. Dividimos entre 2 por menos 4,9 metros entre segundo al cuadrado. Si se fijan bien, van a encontrar que esta distancia nos va a dar positiva, ¿verdad? Porque hay un menos arriba y un menos abajo. Entonces, eso da 14,69 metros. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Eso que está aquí es la distancia que le toma al camión frenar. Ya calculamos la distancia que le toma al camión frenar, que es 14,69 metros. Con lo cual, respondemos entonces a la primera pregunta al primer inciso de la pregunta. La segunda parte, la parte B, dice, ¿hay algún dato innecesario para la solución? Bueno, díganmelo ustedes. De todos los datos que nos dio el problema, ¿cuál o cuáles no utilizamos? Si se fijan bien, nosotros no utilizamos ni la masa, verán, la masa del camión, ni la masa de la carga, o sea, de las vigas de acero, no los usamos, ¿verdad? La masa del camión no la usamos porque en ninguna parte salía, o sea, en ningún lado nos salía que algo dependiera de la masa del camión. Y la masa, ojo, vean que la masa de la carga sí aparece por ahí, aparece aquí, ¿verdad? Lo pueden ver, pero se cancela. ¿Y cómo se cancela? Entonces, numéricamente no depende de la masa de la carga. O sea, eso quiere decir que independientemente de qué tipo de carga sea, ¿verdad? Cuánto pesa, cuántas cantidades hay, ¿verdad? Del tipo de cosa que esté cargando el camión, lo único que sí importa es el coeficiente de fricción. Lo que sí importa es el mío S. Entonces, para cualquier tipo de carga que esté viajando dentro del camión, si el camión pega un frenazo y acelera a 4,9 metros por segundo al cuadrado o más,
entonces la carga se va a despegar, se va a mover. Si el camión pega un frenazo y acelera con una aceleración de una magnitud menor, digamos, que frene a 1 metro por segundo al cuadrado o frene a 4,8 metros por segundo al cuadrado, en ese caso la caja no se va a despegar. Me están pidiendo que revise la distancia. Vamos a ver. Ustedes calculan 12 al cuadrado entre 2 por 4,9. Me da 14,69 metros, ¿verdad? Recuerden que es 12 elevado al cuadrado. Y eso da en metros, ¿verdad? O sea, en la práctica, ¿verdad? La moraleja de este problema es que si ustedes están conduciendo un camión de carga, entonces tienen que ir con cuidado porque ustedes no pueden simplemente llegar y pegar un frenazo, ¿verdad? Porque entonces podría haber un accidente. Para estar seguros, se requiere entonces una distancia de por lo menos 14,7 metros, ¿verdad? Para poder frenar sin que haya ningún accidente en un camión de carga. Independientemente, ¿verdad? De la masa del camión y de la masa de la carga. Muy bien. ¿Alguien que me quiera hacer alguna pregunta o alguna duda de este ejercicio que acabamos de resolver? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. La D le dio 2,99. Vamos a ver. Revísalo bien. No sé si se puede ver ahí. Lo que yo hice era yo estoy elevando 12 al cuadrado y divido entre 2 por 4,9. Me pregunta, teóricamente, ambos tipos de fricción siempre existen para un problema. Vamos a ver. En una situación física real, ¿verdad? Siempre existen los dos tipos de fricción, es correcto. O sea, siempre hay, ustedes siempre pueden hablar de que existe un coeficiente de fricción estático y uno cinético, ¿verdad? Pero no siempre nos sirve o nos funciona trabajar con uno o con el otro. Por ejemplo, en este problema no nos servía hablar del coeficiente de fricción cinético porque para que haya fricción cinética tenemos que suponer que hay un deslizamiento, ¿verdad? Entre las superficies. O sea, el coeficiente de fricción cinético vendría a aparecer después de que la caja ya se empezó a mover, ¿verdad? O sea, cuando la caja ya se está deslizando por el piso del camión, a partir de ahí es cuando empieza a afectar el coeficiente de fricción cinético. Pero vean que el coeficiente que impide a la caja deslizarse en un principio no es el cinético, es el estático, ¿verdad? Porque lo que uno quiere, lo que uno quiere es preservar en la medida de lo posible la fricción estática para que la caja no se mueva. Una vez que se empieza a mover, entonces empieza a actuar la fricción cinética, que ya es otra cosa diferente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dudas? Ah, ok, veo que me mandó una foto de lo que estaba haciendo. Ah, ¿quién era el de la duda? Era Josué. Josué, es que usted está elevando 4,9 al cuadrado. No es 4, vamos a ver.
Es 4,9 metros entre segundo al cuadrado, pero metro entre segundo al cuadrado es la unidad de medida, ¿verdad? Sin embargo, el número que tiene que meter en la calculadora es 4,9, no 4,9 al cuadrado, ¿verdad? No confunda, digamos, el cuadrado de elevar el número al cuadrado del cuadrado que aparece en segundo al cuadrado, porque segundo al cuadrado es la unidad de medida, ¿verdad? Que aparece en la aceleración. La aceleración es metro dividido entre segundo al cuadrado. Haga la prueba y le va a dar como me dio a mí. No hay problema, ¿verdad? Eso pasa a veces. Ok. Bien, hagamos, sí, yo creo que, no, yo creo que podemos hacer el problema que aparece, el problema que aparece al final, que es de planos inclinados. O si no, yo podría inventarme un problema para hacer ahora. Vamos a ver, vamos a volvernos al libro. No, voy a hacerme un problema para que ustedes vean cómo es que aparece la fricción es cinética. Digámonos en la pizarra. Okay. Voy a hacer un problema. Voy a hacer un problema, pero me lo voy a inventar yo, ¿verdad? O sea, este problema no está en el libro. Digamos que hay un plano inclinado. Digamos que es plano, ¿verdad? Y digamos que está inclinado. Y yo les digo que el ángulo que forma el plano inclinado es pequeñito, es de 10 grados. De hecho, 10 grados no es tan pequeño. Que ustedes no lo crean, ¿verdad? Una cuesta empinada en una carretera puede ser de 10 grados. Ya más de 10 grados es demasiado pendiente. Pues digamos que, que son de 10 grados. Y ustedes colocan una caja, ¿verdad? Esto puede ser importante, ¿verdad? Para explicar. Entonces, bueno, ustedes saben que si no hubiera fricción, la caja, ¿qué hace? La caja se viene para abajo, ¿verdad? Porque se desliza. Pero vamos a suponer, no, ya sé, digamos, sí, digamos que yo no les doy el ángulo del plano inclinado, pero sí les doy los coeficientes de fricción. Entonces les voy a decir que entre la caja y el plano hay un coeficiente μs de 0,8 y hay un μk de 0,6, digamos, 0,6, ¿verdad? Casi siempre el μs es mayor que el μk, lo cual quiere decir, ¿verdad? Que es más difícil empezar a mover un objeto que está en reposo que continuar moviéndolo, ¿verdad? Porque cuando ustedes lo continúan moviendo, entonces ahora lo que viene a actuar es la fricción cinética. Entonces, no les voy a decir cuál es la masa del bloque. Vamos a ver que ese dato no importa, ¿verdad? No importa por la misma razón que en el problema anterior, porque se cancela la masa. Pero la pregunta que les voy a hacer va a ser esta. ¿Cuál es el ángulo? O sea, ¿cuál es el ángulo al cual la caja se desliza o se empieza a deslizar hacia abajo? ¿Verdad? O sea, si la pendiente no es muy pronunciada, la caja no se desliza. Pero existe un ángulo a partir del cual la caja se viene para abajo. Entonces es un problema, ¿verdad? Bastante algebraico, o sea, bastante conceptual. Para el cual tenemos que hacer entonces el correspondiente análisis de cuerpo libre a la caja, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, tienen que identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿verdad? Y también tienen que plantear un sistema de coordenadas con el cual trabajar. Ahora bien, recuerden que cuando ustedes trabajan con planos inclinados, la opción más natural para hacer un diagrama, ¿verdad? Para hacer el diagrama es escoger las coordenadas que sean paralelas
y perpendiculares al plano, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí sería mi eje X y esto que está aquí sería mi eje Y. ¿En qué tipo de pregunta el dato de la masa sí sería importante? Sería importante cuando aparece alguna fuerza que sea diferente a la gravedad o a la fricción. Por ejemplo, más adelante ustedes van a ver la fuerza que ejerce un resorte. La fuerza que ejerce un resorte no depende de la masa. Entonces, como la fuerza no depende de la masa, hay un término que no cancela la masa. Entonces la masa no se cancela de la ecuación. Entonces sí depende de la masa. Sin embargo, en este caso, como estamos considerando únicamente las fuerzas, bueno, la gravedad que depende de la masa, obviamente, ¿verdad? Masa por gravedad. La normal, que está relacionada al peso, entonces también depende de la masa. Y la fricción, que está relacionada a la normal y por lo tanto está relacionada al peso y por lo tanto depende de la masa. Entonces, en este caso no hay una dependencia de la masa porque todo se cancela. Ya vamos a ver. Entonces, este bloque que está aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que experimenta? Bueno, para empezar, siempre está el peso, ¿verdad? Aquí el peso. Masa por gravedad. Siempre está, siempre existe. No se puede ignorar el peso de la caja, ¿verdad? Sin embargo, vean que el peso, ¿verdad? Como fenómeno natural que es, siempre apunta hacia el suelo, siempre apunta hacia abajo. Independientemente de que haya un plano inclinado o no, el peso siempre apunta hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué más hay? Bueno, hay una fuerza normal, pero vean que la normal, ¿verdad? Apunta ¿hacia dónde? Apunta perpendicularmente a la superficie del plano. Entonces, la normal apunta hacia acá, ¿verdad? Apunta hacia la dirección que nosotros hemos decidido llamar como nuestro eje Y. Entonces ahí va la normal, hacia arriba, ¿verdad? Claro, en este problema, como es un problema de plano inclinado, nos encontramos con que la normal no es opuesta al peso. Ahora no, ¿verdad? Pues vamos a encontrarnos con que ahora la normal no es exactamente igual al peso. Ok, y aparte de todo esto, ¿cuáles son o la otra fuerza que existe? Bueno, si la caja no se está moviendo, ¿verdad? O sea, si la caja logra mantenerse sobre el plano sin deslizarse, es porque también está actuando la fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Cuál fuerza de fricción? Bueno, si la caja no se desliza, entonces es porque es la fricción estática y tiene que apuntar hacia una dirección que le impida a la caja caer. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática vendría a apuntar hacia acá, ¿verdad? Esa es nuestra fuerza de fricción estática, FS. ¿Ok? Entonces ya identificamos cuáles son las tres fuerzas. Vean que la fuerza normal es completamente paralela al eje Y. La fuerza de fricción es completamente paralela al eje X. Pero ahora nos encontramos con que el peso no es paralelo a ninguno de los ejes. Entonces, como el peso no es paralelo a ninguno de los ejes, tenemos que descomponerlo en las componentes. O sea, tenemos que hallar la componente Y y la componente X del peso. Entonces, ven, esto que está aquí sería la componente, hagamos de otro color, esto que está aquí, verde, sería la componente en Y del peso y esto que está aquí sería la componente en X, ¿verdad? Quizá la parte más complicada de hacer un problema de planos inclinados es
identificar, ¿verdad? Correctamente cómo se calcula la componente en Y y cómo se calcula la componente en X. El truco es recordarse que, que este ángulo que está aquí es zeta. O sea, es el mismo ángulo del plano inclinado, ¿verdad? Ahí está la clave. Cuando ustedes recuerdan eso, entonces es fácil hacer lo demás. ¿Hay alguna duda con lo que acabo de explicar? O sea, con lo que acabo de decir. Entonces, ven, siempre se cumple lo del ángulo. Bueno, es buena idea que ustedes se convenzan ustedes mismos de esto. ¿Cómo se podrían, digamos, dar cuenta de que que esa es que esa es efectivamente el mismo ángulo? Bueno, imagínense lo siguiente, digamos que ustedes trazan este triángulo, digamos, ustedes agarran esta línea, agarran, agarran esta línea y, y agarran, no, agarran esto y agarran esto, y entonces ustedes se inventan un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, eso es un triángulo rectángulo que dibujé con las líneas de color amarillo, ¿verdad? Entonces, uno de los ángulos del triángulo mide zeta, el otro mide 90 grados. ¿Cuánto mide el otro ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Ese ángulo mide 90 grados menos zeta. ¿Por qué? Bueno, recuerden que los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180. Entonces, zeta más 90 menos zeta es 180, ¿verdad? Independientemente de lo que sea que valga zeta. Y ahora, este ángulo que mide 90 menos zeta es un ángulo complementario a este. O sea que la suma de los dos tiene que dar 90. Por lo tanto, este ángulo de zeta. ¿Ok? Ustedes lo pueden demostrar. Si ustedes, digamos, sacan el rato para hacer el dibujo, hacer análisis, pueden demostrar que esto tiene que ser igual a zeta. O sea que este ángulo es igual a este. ¿Ok? Entonces, ahora que ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de este ángulo? Pueden sacar entonces las componentes del peso. Por ejemplo, la componente en Y, vamos vamos a representar la componente en Y así. Pongo paréntesis, pongo peso y pongo Y, ¿verdad? Eso es para indicar que es la componente en Y del peso. Eso tiene que ser igual entonces ¿a qué? Bueno, vean que esto que está aquí es a su vez otro triángulo, ¿verdad? Es un triángulo cuya hipotenusa, o sea, la flechita roja, ¿verdad? Es igual al peso de la caja. Este cateto que estoy marcando aquí en color verde sería la componente en Y. Y este cateto es la componente en X. Entonces, vean que la componente en Y es adyacente al ángulo Z, ¿verdad? O sea, esto es pura geometría. Esta componente es adyacente al ángulo Z, por lo tanto, para calcular la componente, usamos el coseno de Z. Entonces, la componente en Y es mg coseno de Z, ¿verdad? Pongámoslo así, de Z. Mientras que la componente en X, que voy a representar así como paréntesis mgx, entonces sería mg por el seno de Z. ¿Por qué el seno? Porque esta es la componente, o es el cateto que es opuesto al ángulo Z. Entonces usamos el seno Z. Vean que una cosa muy importante es que vean que en planos inclinados sucede sucede lo opuesto a lo que normalmente sucede con los ángulos, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados a que casi siempre componente en X sale con coseno y componente en Y sale con el seno, ¿verdad? Pero en este caso no. Cuando es un plano inclinado,
Más bien vean que la componente en Y del peso sale con el coseno y la componente en X sale con el seno, ¿verdad? Sucede lo opuesto a lo que uno está, digamos, intuitivamente inclinado a pensar. Entonces, bueno, ya con eso hemos calculado, ¿verdad? Las componentes del peso. ¿Hay aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Porque entonces ahora lo que sigue es pasar a la aplicación de la segunda ley. Muy bien. Entonces voy a hacer una pizarra nueva. Entonces voy a escribir aquí, segunda ley de Newton. Recuerden que hay dos ecuaciones, ¿verdad? Está primero la, eh, la ecuación en Y igual a masa por aceleración en Y y la ecuación en X, que sumamos las fuerzas y nos queda que es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Ok? Muy bien. Hagamos primero la ecuación en Y, porque la ecuación en Y es la que nos va a dar la normal. Entonces, volviendo al dibujito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Entonces, vean, está la normal, ¿verdad? Y está también la componente en Y del peso, o sea, mg cos de zeta. La normal apunta hacia la dirección positiva del eje Y, mientras que la componente en Y del peso actúa en la dirección negativa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, ¿verdad? Siempre es importante construir correctamente el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación. Entonces, el lado izquierdo, sumatoria de fuerzas, ¿qué era lo que teníamos? Entonces teníamos primero la normal, que era positiva, pongo más normal, y teníamos hacia abajo la componente en Y del peso. O sea, tenemos menos mg cos de zeta, y esto entonces es igual al lado derecho de la ecuación. O sea, es igual a masa por, por aceleración en Y. Ok, ahora, en este problema, ¿verdad? En este problema de plano inclinado, sabemos una cosa, sabemos que la caja, si se mueve, ¿verdad? O sea, tal vez la caja no se mueva, pero en el caso de que la caja sí se mueva, entonces la caja se va a mover paralela al plano, ¿verdad? La caja no va a hacer esto. O sea, la caja no se va a mover en el eje Y. Entonces, quiere decir que la aceleración en el eje Y tiene que ser igual a cero. O sea, la caja se podría mover en el eje X, pero definitivamente no se va a mover en el eje Y. ¿Ok? Entonces, eso nos garantiza que el lado derecho de la ecuación es, ¿verdad? De hecho es, entonces, igual a cero. Es cero, ¿verdad? Por lo tanto, esto implica que la normal menos mg cos de zeta es igual a cero. Y por lo tanto, esto implica que la normal es igual a mg cos de zeta. ¿Ok? Vean entonces que hemos llegado a un importante caso, ¿verdad? En el que la normal, de hecho, no es el peso. La normal es el peso multiplicada por el coseno de zeta, ¿verdad? Ojo, ojo con esta fórmula. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el ángulo que describe
al plano inclinado por alguna razón se redujera a cero, ¿verdad? O sea, si el ángulo se convirtiera en cero, entonces ya no sería un plano inclinado, sería simplemente un plano horizontal, ¿verdad? En ese caso, cuando el ángulo es igual a cero, entonces vean, ustedes calculan mg por el coseno de cero. Siempre es importante tener en la cabeza, tener en mente cuál es el valor del seno, del coseno, de la tangente para ángulos, ¿verdad?, especiales, como por ejemplo el ángulo cero, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 45, ¿verdad? El coseno de cero es igual a 1. Entonces, cuando el plano inclinado se hace horizontal, esta fórmula se reduce a mg por 1, o sea, igual a mg. Entonces, en ese caso, la normal vendría a ser igual al peso. Esa es una forma muy conveniente, ¿verdad?, de ir chequeando que lo que tenemos, que lo que estamos haciendo tiene sentido, ¿verdad? O sea, una forma de revisar que lo que estamos haciendo tiene sentido es preguntarse entonces qué pasaría si, ¿verdad?, el ángulo fuera de tanto. Si el ángulo fuera igual a cero, entonces yo recupero la respuesta que uno esperaría para la normal de un bloque que se encuentra sobre una superficie horizontal, que sería igual a mg. Si me diera, digamos, si a mí me diera otra cosa diferente a mg, o sea, si esta fórmula, si esta fórmula, cuando ustedes la calculan con un ángulo igual a cero, les diera alguna cosa diferente de mg, entonces tengan por seguro que están cometiendo un error, ¿verdad? O sea, porque están obteniendo una fórmula que en el caso límite en que el ángulo sea igual a cero, no les está dando el valor esperado de mg. Entonces, bueno, esto que estamos teniendo aquí está bien, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la normal es igual a mg. Ok, ahora vamos a plantear, ahora sí, la ecuación para las fuerzas en el eje X. Vean que en este caso tenemos dos fuerzas en el eje X. Tenemos la fricción o sea, debido a la forma en que lo dibujamos, la fricción queda positiva porque va para la derecha. Y también, muy importante, tenemos la componente en X del peso. La componente en X del peso sería mg seno de zeta. Entonces, esta sería negativa, esta sería positiva. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa por la aceleración en X, ¿verdad? Entonces, teníamos que la fricción era positiva y teníamos que restarle, entonces, la componente en X del peso. O sea, tenemos que restarle mg seno de zeta, ¿verdad? Igual a masa por aceleración en X, ¿ok? Ahora, esta fórmula, así como está, ¿verdad? Está muy bien, es muy general, ¿verdad? Muy general. Ahora, tenemos que preguntarnos, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede justo antes de que la caja se empieza a deslizar? ¿Verdad? Esa es la pregunta importante. O sea, ¿qué sucede justamente antes, o sea, en el instante de tiempo, justo antes de que la caja se empiece a deslizar? Entonces, la aceleración de la caja es cero, ¿verdad? O sea, antes de que se empiece a mover, no se ha empezado a mover. Entonces, por lo tanto, la aceleración es igual a cero. Entonces, tenemos que utilizar que AX es cero, ¿verdad? Y la otra condición es que justo antes de que la caja se empiece a mover, la fuerza de fricción tiene el valor límite de la fricción estática. O sea, que en ese caso tenemos que Fs tiene que ser de hecho igual a μs por la normal, ¿verdad?
Acuérdense, ven, acuérdense que en general no son iguales, ¿verdad? En general, ¿qué eran? Eran iguales o menor, ¿verdad? La fuerza de fricción es igual o menor a mi S por N. Pero en el caso límite en que la caja está a punto de empezar a deslizarse, es cuando la fricción alcanza un valor más grande. Entonces, quiere decir que Fs sería de hecho igual a mu S por la normal, ¿verdad? Ok, entonces, habiendo hecho estas observaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta, entonces, que si tomamos la aceleración como cero, entonces quiere decir que el lado derecho de esta ecuación es cero. Mientras que hay que reemplazar Fs por mu S por N, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar otra pizarra y ahora sí, escribimos fuerza de fricción menos mg seno de zeta es igual a cero. Por lo tanto, mu S por N menos mg seno de zeta es igual a cero. Pero ven ahora, ven lo que pasa ahora. ¿Cuánto era la normal? ¿Cuánto era N? Entonces, N era mg cos de zeta, ¿verdad? Según viene indicado ahí. O sea, tenemos que devolvernos al resultado que hayamos obtenido cuando aplicamos la ecuación para el eje X. Hemos encontrado que la normal era igual a mg cos de zeta. Entonces, aquí reemplazamos, ponemos mu S por mg cos de zeta menos mg sen de zeta es igual a cero. ¿Ok? Y esta ecuación es entonces la condición que tenemos que cumplir para que la caja no se empiece a deslizar. Vean el detalle. Ustedes aquí pueden sacar factor común mg, ¿verdad? Eso quiere decir que ustedes pueden cancelar mg de aquí. Por lo tanto, la respuesta no depende de la masa y tampoco depende, de hecho, de la gravedad. Aquí lo único que nos queda entonces es mu s por el coseno de zeta igual, bueno, menos el seno de zeta igual a cero, ¿verdad? Hagamos un despeje de zeta. Vean que ustedes pueden decir que entonces mu s por el coseno de zeta es igual a el seno de zeta. Por lo tanto, ustedes tienen que mu s es igual al, al seno de zeta dividido entre el coseno de zeta, ¿verdad? Pero si ustedes, ¿verdad? Recuerdan de trigonometría, seno entre coseno es igual a tangente, ¿verdad? Tangente de zeta. Entonces, nosotros podemos ahora sí calcular el ángulo a partir del cual se empieza a caer la caja despejando zeta, o sea, aplicando la función tangente inversa. Tangente inversa de zeta, bueno, tangente inversa, hagámoslo otra vez para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Mu s es igual a tangente de zeta. Entonces, zeta es igual al tangente inverso de mu s. O sea,
según el valor que hemos usado para μs, ¿verdad? Hemos dicho que μs era igual a 0,8 y que μk era 0,6, ¿verdad? Entonces aquí ponemos cuánto es entonces el tangente inverso de 0,8. Entonces cita tendría que ser igual a 38,6 grados. O sea, este ángulo que calculé aquí me dice a partir de cuál inclinación es que el plano se empieza a deslizar. Por debajo de los 38,6 grados la caja no se desliza. Por arriba de los 38,6 grados la caja ya se empieza a deslizar. ¿Okay? Y para ello utilicé el coeficiente de fricción estático. ¿Alguna pregunta con eso que acabo de hacer? ¿Eso que acabo de explicar? ¿Dudas? Está muy interesante, claro, es uno de los temas más ¿verdad? De mayor cuidado que hay que hacer en física 1, diría yo, ¿verdad? Que es el de planos inclinados. Bueno, antes de terminar el programa, yo quería aplicar, ¿verdad? La fricción cinética para algo, ¿verdad? Entonces, digamos que ahora yo me devuelvo al dibujo, ¿verdad? Y les digo, ok, parte B, pregunta B, pregunta B. Una vez que se empieza a deslizar, ¿cuál es la aceleración de la caja? Aquí. Una vez que se empieza a deslizar, ¿cuál es la aceleración de la caja? Entonces, vean, cuando yo, ahora sí, empiezo a considerar lo que sucede después de que la caja se empieza a deslizar, entonces tenemos que irnos a la fricción cinética, ¿verdad? Porque ahora sí hay un deslizamiento entre el plano inclinado y la caja. Por lo tanto, tenemos que reemplazar de nuestras fórmulas, ¿verdad? La fricción estática y, eh, y utilizar la fricción cinética. Entonces, para este caso, el mismo diagrama es válido, ¿verdad? Con una diferencia. La diferencia es que ahora esta fricción que yo llamé Fs, ya no es tal, ¿verdad? Ya no es Fs. Ahora esta fricción, o sea, esta fricción aquí, esta fricción es entonces F, bueno, vamos a ver en rojo. Esta fricción es Fk, ¿verdad? Fk, o sea, fricción cinética. Y la fricción cinética siempre se calculaba igual a μk por n. Vean que μk es menor, o sea que ahora la fricción repentinamente bajó porque dejó de ser estática y se convirtió en cinética, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, igual tenemos que aplicar la segunda ley de Newton con las dos componentes. Vean que la ecuación en Y no va a variar, ¿verdad? Porque cuando se empieza a deslizar, la caja no acelera en el eje Y. Por tanto, la normal sigue siendo igual a mg cos de zeta. Lo que sí va a cambiar es lo que pasa para la ecuación del eje X. Porque ahora, entonces, esto que está aquí, hay que sustituir Fs por Fk, ¿verdad? Y ahora, la aceleración no tenemos por qué pensar que es igual a cero. Entonces, hagamos aquí entonces. Cuando la caja se desliza, entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que la normal sigue siendo igual a mg cos
de zeta. Pero ahora la ecuación para el eje X cambia, ¿verdad? Ahora aquí tenemos fricción cinética menos mg seno de zeta igual a masa por aceleración en X. Y la fricción cinética, ¿verdad? Era mu k por la normal, ¿verdad? Mu k menos mg seno de zeta igual a masa por aceleración en X. ¿Y qué era la normal? La normal es mg cos de zeta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos mu k mg cos de zeta menos mg seno de zeta igual a masa por aceleración en X. ¿Ok? Digamos que z es el mismo ángulo que hemos calculado para este problema. O sea, que z es una inclinación de 38,6 grados, ¿verdad? Nada más con lo que aquí, entonces vean que esta ecuación nos permite cancelar las masas, ¿verdad? Se cancela la masa, se cancela la masa, se cancela la masa. La gravedad no se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la aceleración es igual a mu k, o sea, mu k por g por cos de zeta, menos g seno de zeta, ¿verdad? Y cuando yo la calculo, ¿verdad? En la calculadora, eh, vean que mu k, ¿verdad? Mu k es 0,6, ¿verdad? 0,6 por 9,8 por el coseno de 30 y... ¿Cuánto? De 38,6 menos 9,8 por el seno de 38,6. Me queda que la aceleración en X es, bueno, de hecho, negativa porque se mueve para la izquierda. Es menos 1,52 metros entre segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Entonces, bueno. Entonces, bueno, dejémoslo hasta acá. El jueves tenemos otra lección, ¿verdad? Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar estos días, entonces aprovechen para encontrar ejercicios que no sepan, ¿verdad? Dudas que tengan y con mucho gusto lo vemos el jueves. Ahora más tarde guardo esta lección y se las mando por video. Eh, Dejémoslo entonces hasta acá, ¿verdad? Si nadie tiene ningún otro, entonces cortemos la clase ahora. Bien, hasta luego. Ah, bueno, una pregunta. Profe, ¿por qué cuando puso la fricción cinética ¿por qué cuando puse la fricción cinética puso lo de la estática? ¿Qué de la estática? Aquí.
Silvia, no sé si me puede replantear la pregunta otra vez, que es que no entendí cuál es su duda. Que digamos, bueno, ¿Cuándo? puede, Casi no le oigo. Atrás, ajá, ahí ¿sí? que pone el efecto a la mu k por n. Mu k por n no era el coeficiente de fricción. No, acuérdense, bueno, en el libro creo que, no sé si lo explican, pero cuando es cinético es con K, ¿verdad? K de kinetic, de cinético en inglés. Y cuando es estática es con S, de static en inglés. Entonces, FK es de hecho mu K por N. En cambio, cuando era estática, vea que era mu S, ¿verdad? Por N. Ahí está. No, está bien, profe, perdón, gracias. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces, verán, si ya tienen otra duda, dejémoslo hasta acá. Ahora les mando la charla, la clase. ¿Ok? Bueno, hasta luego.